Va a comenzar esta última sesión del curso de Filosofía de la Educación, que es el enfoque final, donde hay una propuesta de entender lo que significa la educación integral. Últimamente suelen utilizar otros términos para expresar esta realidad, este enfoque. Algunos hablan de educación holística, etc. Otros enfocan el tema de la educación integral, pero reduciéndolo a algunos aspectos de la educación. En esta sesión vamos a hablar de educación integral en el sentido más clásico del planteamiento. Es decir, nos vamos a referir a cómo la educación tiene que abarcar todas las dimensiones humanas, absolutamente todas. Vamos a hacernos algunas preguntas previas. La primera, ¿es necesario tener en cuenta todas las dimensiones humanas en cada acción educativa? Fíjense que la pregunta es importante. Puede parecer un tanto ambiciosa la intención de que en cada momento pedagógico, en cada acción educativa, se tengan en cuenta todas las dimensiones. Bueno, de eso se trata precisamente. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, creo que podemos responder a esta pregunta. ¿Existen aspectos que deben desarrollarse o tenerse en cuenta más que otros en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Hay alguna jerarquía, de alguna manera, a la hora de plantear cómo es la prioridad en esas dimensiones? La educación integral e integradora, porque son dos conceptos que tenemos que tener muy claros. Integral porque abarca todas las dimensiones humanas, e integradora porque la educación se compenetra unas actividades con otras, se integran en la vida humana de un modo especial. Obviamente se fundamenta, lo hemos visto, al tratar sobre todo el tema de la persona humana, en un concepto global del ser humano. Sin esa concepción global, esa cosmovisión, no podemos entender el planteamiento de este tema. Porque ello exige entender, ya lo hemos dicho, al ser humano como persona. La educación hace posible la personalización, el hacerse persona, que se constituye, por supuesto, en la finalidad suprema de la educación. Personalización y socialización, porque siempre van, ya lo hemos visto, los dos procesos en paralelo o al mismo tiempo. Si quieren, es un solo proceso en realidad. Se trata de desarrollar a la persona, que la persona se desarrolle de acuerdo a la naturaleza humana, en todas sus posibilidades y en todo lo que tiene que ver con la finalidad misma del ser humano. Se trata, siendo el ser humano una realidad compleja, también hemos hablado de este tema con intensidad, pero al mismo tiempo siendo una realidad compleja, pero siendo un ser unitario, una unidad, un sistema, una totalidad, término muy importante, pero una totalidad caracterizada por diversos rasgos o dimensiones, el proceso educativo necesariamente tendrá que ser integral porque tiene que referirse a todos los ámbitos de la realidad humana. No puede dejar de lado ningún. El concepto de educación integral significa que todo proceso educativo debe incluir todas las dimensiones existenciales del ser humano, sin dejar de lado ninguna. Por tanto, no existe verdadera educación si el predominio de una de estas dimensiones provoca la atrofia de las demás, o impide el armónico crecimiento de la personalidad, o la aparta de sus responsabilidades ante la vida, perjudicando, en cualquier caso, la orientación que debemos tener hacia el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? La propia realización
de la persona en sociedad. Ese es el punto, esta es la luz que debe orientar todo el proceso. Ello implica que la educación responda y desarrolle todas las potencias específicamente humanas, lo hemos dicho en repetidas oportunidades a lo largo de este curso. Satisfaga todas las exigencias de la vida y desarrolle las aptitudes y posibilidades de cada persona particular en tanto que individuo inserto en una comunidad. Este, de alguna manera, es el enfoque final que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la educación o de actuar en cualquier proceso educativo. Quiere decir esto que deben desarrollarse las distintas facetas de la personalidad y las diferentes capacidades en los diversos campos de interés y de trabajo, pero manteniendo esa unidad de intención, que es la que orienta. ¿Alrededor de qué? Del fin último de la educación, que es el desarrollo pleno de la persona, ¿no? Todos los valores, todos los fines se orientan hacia ese ápice que es precisamente el desarrollo pleno de la persona. Si la persona humana conforma una unidad, ¿no? Un sistema, un todo, su educación reclama una visión integral, un enfoque integrador. No hay otro. Ahora bien, el proceso formativo del ser humano abarca niveles, sectores y o dimensiones múltiples. Vamos a ver varios enfoques en este sentido. El primero, ya desde la filosofía griega se hablaba de tres sectores de la vida humana: la teoresis, la poiesis y la praxis. La teoresis tiene que ver con la contemplación de las ideas, muy propio del planteamiento del mundo de las ideas de Platón, que también Aristóteles lo sigue en cierto sentido, transformando. La teoresis, la contemplación, que es como la referencia, la fundamentación, si se quiere, de todo lo demás. En filosofía, sobre todo en Platón y Aristóteles, de alguna manera, eso está constituido por la metafísica, ¿no? Que es la que fundamenta toda la reflexión posterior. La poiesis, que es la producción, ¿ya? Es producir, es llevar a algo concreto todo ese pensamiento, toda esa teoresis previa. Y la praxis, que es ya la acción concreta, que hace posible que esa producción se transforme en realidad. Importante tener en cuenta este enfoque porque la educación tiene que abarcar los tres aspectos, los tres sectores de la vida humana. Otro enfoque que es de Max Scheler, muy interesante por cierto. Él habla de distintos aspectos o niveles o esferas humanas. La esfera somática, que hace referencia al cuerpo, la esfera psíquica, que hace referencia a lo que él llama el alma, y la esfera no ética, que es la que hace referencia al espíritu. La somática implica el aspecto físico y la interacción psicofísica, ¿no? Porque se interactúa con el alma. La esfera psíquica hace referencia a lo instintivo, a lo psicodinámico, y la esfera no ética o espiritual es la que expresa el valor propio de lo humano, una unidad en la totalidad de lo humano. El espíritu es la que unifica las acciones humanas, la que le da sentido a las acciones humanas, que incluyen tanto los aspectos. Ahora bien, otro aspecto interesante es tener en cuenta que el hecho educativo como tal, no la persona, sino el hecho educativo, la acción educativa tiene unas dimensiones que hay que tener en cuenta.
todo esto lo estamos aplicando para entender qué significa la educación integral. La primero que se plantea cualquier educador es cómo educar, evidentemente. Para eso hace falta, uno, plantearse unos objetivos. Hoy en día con ese desarrollo, todo el tema de las competencias, podemos estar perdiendo de vista que todo proceso educativo tiene que tener unos objetivos muy claros. Y ese objetivo no es sino el para qué. ¿Para qué educamos? ¿Para qué? La finalidad. Ya lo hemos visto también. Segundo, hay un sujeto, obviamente. Sujeto que es a quién educamos. ¿Para qué educamos? ¿A quién educamos? Y por supuesto, la materia educativa. ¿Qué cosas, cuáles son los contenidos de esa educación? Este esquema no puede ser sustituido por un planteamiento simplemente de competencia, porque eso sería desvirtuar el proceso educativo. Desarrollar competencias, sí, pero ¿para qué quieres tú desarrollar competencias? ¿A quién estás favoreciendo con el desarrollo? ¿O quién es el que tiene que desarrollar esas competencias? ¿Qué es competencia o qué contenidos son los que tiene que poner en práctica? Si yo no respondo estas tres preguntas, desde luego estaré quizás lanzando al aire algo y sin saber dónde va a caer eso que he lanzado al aire, ¿no? Además, hay que añadir la tecnología, es decir, obviamente, ¿cómo voy a realizar todo este proceso? ¿Cómo lo voy a realizar? Ahí entra la didáctica, que hoy algunos le llaman tecnología educativa. Yo me parece que no es acertado esa utilización del término, porque la didáctica es un concepto mucho más amplio que el mero, que reducirla a una mera tecnología. La didáctica no es una mera tecnología, es mucho más, porque la didáctica tiene una fundamentación filosófica, teórica, que es la que guía precisamente la acción educativa y pedagógica. Después, por último, tenemos la sociedad, tenemos un ambiente en el cual se desarrolla, es decir, el medio en el que se desarrolla el hecho educativo. Fíjense ustedes que estas dimensiones nos tienen que ayudar a entender cómo debe ser la educación integral. El objetivo, sujeto, la materia educativa, los medios que vamos a utilizar, la tecnología y en dónde se va. Esto nos lleva también a considerar los ámbitos educativos, que incluyen pues todas las diversas áreas que debemos tener en cuenta a la hora de educar. Fíjense que ahí aparece el ámbito, voy a describir lo que, de acuerdo a cómo está en el gráfico, ¿no? El ámbito moral, el ámbito de educación técnica, educación intelectual, educación física, educación afectiva, educación emocional, educación estética, educación social, educación ambiental y educación religiosa, por supuesto. El orden es indiferente. Lo importante es que todas estas áreas de la formación humana se incluyan en el proceso educativo, siempre, yo entendería como ejes transversales, porque no queda otra alternativa. Siempre todos los ámbitos están presentes en cualquier acto educativo. Veamos ahora las dimensiones humanas ya en concreto. Se ha dicho siempre que el ser humano es un ser multidimensional o pluridimensional. Depende, hay autores que utilizan una palabra, hay autores que utilizan la otra. Yo prefiero utilizar la palabra multidimensional. Es decir, el ser humano es un ser compuesto de muchas dimensiones, diversas dimensiones.
Si queremos establecer con firmeza ese ser humano, tenemos que reconocer lo que llamamos una totalidad al ser humano. Totalidad. El ser humano es una totalidad. Y ese concepto de totalidad implica que el ser humano es complejísimo, es un ser complejo, que está determinado por diversos rasgos y dimensiones, que hemos señalado antes algunas, y por tanto no podemos fijarnos exclusivamente en una de esas dimensiones o rasgos, sino que tenemos que conocer y considerar todas sus dimensiones para poder tener una visión integral del ser humano. Pero hay que partir de que todo ser humano tiene una imagen de sí mismo que puede ser, según las circunstancias, más o menos clara, pero que es la que lo orienta en el mundo. Bueno, obviamente, si un ser humano no tiene la imagen de sí mismo, entonces quiere decir que está desorientado. Hay que ayudarle a que se descubra a sí mismo y se identifique consigo mismo y por tanto pueda tener claro ese proyecto suyo, proyecto de vida. Ahí está la principal diferencia del ser humano y el animal, porque el ser humano adopta una postura con respecto a sí mismo, cosa que el animal no tiene. El ser humano, al adoptar una postura sobre sí mismo, crea una imagen de sí mismo. Es lo que se llama una fórmula de interpretación, que no es otra cosa que la imagen que yo tengo de mí mismo es la que me ayuda a poder interpretarme a mí mismo, entenderme a mí mismo, identificarme conmigo mismo. Esto lo tenemos que lograr en cada ser humano, en cada alumno, en cada educador. ¿Qué significa esto? Primero, que tiene capacidad de evaluar los impulsos y propiedades que percibe en sí mismo. Llámese pensamientos, deseos, sentimientos, emociones. Y con respecto a nuestros semejantes, las demás personas, porque esa relación con los demás es fundamental. Y el modo de tratar a los demás dependerá además de lo que pensemos acerca de ellos. Es evidente que cuando uno trata a una persona, la trata partiendo ya de una imagen de esa persona. Entonces es esa imagen la que nos va a llevar a tratarla de una manera o de otra. Por otra parte, partimos de una idea clara, fundamental. El ser humano es un ser inacabado. Por supuesto, desde el punto de vista espiritual, intelectual, etc. No biológico. Biológicamente estamos ya determinados. Tenemos una naturaleza biológica concreta. Pero en cambio, desde el punto de vista espiritual, intelectual, psíquico, tenemos que construirnos. Tenemos que construir nuestra propia existencia. Ahí es donde está el proceso precisamente que hemos denominado personalización. Entonces, cuando se estudian los rasgos humanos por separado, rompiendo la unidad fundamental, pierde todo su sentido, todo su significado humano. Por eso el ser humano tiene que ser estudiado en su totalidad, considerando todas las dimensiones. El estudio del ser humano debe tener como presupuesto fundamental su unidad, esa totalidad de la que hemos hablado. Y por lo tanto, la educación integral es entender que el ser humano lo tengo que ver en sus rasgos propiamente humanos, pero en todos sus rasgos, no solamente en aquel que me interesa de alguna manera desarrollar en un determinado momento. Siempre, en todo acto educativo, están presentes todas las dimensiones. Cualquier intento de conocer al ser humano exclusivamente desde una de sus dimensiones bloquearía la pregunta clave, lo que tenemos que resolver y que es el norte en todo un proceso educativo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano?
Esa pregunta la tengo que responder. Kant fue uno de los primeros filósofos que la planteó directamente. Luego fue Scheler el que terminó de concretar la pregunta. Por eso ahí es donde nació propiamente la antropología filosófica, que nace ante la pregunta ¿qué es el hombre? Y desde el momento en que Kant planteó esta pregunta, la filosofía concentró su atención no ya en la metafísica, sino en la antropología filosófica, o sea, en el ser humano. Estas son las dimensiones humanas. Es un planteamiento muy personal, pero que pienso que puede ayudar bastante. Partimos de que hay una dimensión corporal y una dimensión espiritual. Obviamente puede haber personas o planteamientos que nieguen la dimensión espiritual, ¿no? Eso son posturas y tenemos que respetar. En este caso yo parto de esa realidad. Hay una dimensión corporal y hay una dimensión espiritual. Al mismo tiempo, esa dimensión corporal y esa dimensión espiritual nos llevan a considerar una dimensión individual y una dimensión social. Y las cuatro anteriores, estas cuatro dimensiones, nos llevan también a considerar otras dos dimensiones que complementan al ser humano, la afectiva y la cognitiva. Y luego se añade una dimensión que es la que abarca todas las 6 dimensiones que hemos señalado, que es la dimensión histórica, porque el ser humano es un ser histórico, que se realiza en un momento determinado. Por tanto, la dimensión histórica es determinante en cualquier consideración que se haga de la persona humana. Vamos a ver la dimensión corporal, algunos aspectos para tenerlos en cuenta, porque esto es importantísimo lo que estamos viendo en esta sesión. Bueno, la corporeidad es lo que expresa esta dimensión corporal, la corporeidad, esta propiedad exclusiva de poseer un cuerpo. Y esa corporeidad expresa una realidad que el ser humano posee, porque el ser humano posee un cuerpo orgánico y que independientemente de su unión con el alma o con el espíritu, ese cuerpo lo predispone para estar. Es decir, el cuerpo es un condicionante del espíritu o del alma, llámenlo como ustedes quieran. El cuerpo predispone para estar unido. El cuerpo humano solo, sin esa unión con el alma, llámese psiquis, llámese espíritu, el cuerpo es lo previo para poder lograr esa unión posterior. Esto hay varias concepciones para el tema del cuerpo. Es muy interesante recordarlas porque así nos podemos ubicar y clarificar muy bien nuestra acción educativa. Por ejemplo, el idealismo platónico. Acuérdense que Platón parte de su planteamiento sobre el mundo de las ideas, que es un mundo previo al mundo físico. Él identifica al ser humano con el alma, por supuesto, el alma entendida en su sentido espiritual. El cuerpo y el alma son dos realidades unidas exclusivamente durante la existencia humana, dice Platón. Y la fundamentación metafísica de esta postura radica en que, o en la afirmación, mejor dicho, de que lo real es lo que pertenece al mundo de las ideas. El mundo real, el mundo físico, es un mundo pasajero. En cambio que el mundo real es el mundo del espíritu, que es previo, ¿no? Todo lo que pertenece al mundo sensible, según Platón, no tiene una realidad consistente porque es pasajero, es temporal. Por tanto, lo que importa realmente es el mundo del espíritu, del alma, el mundo de las ideas. Esta postura se la ha denominado muchas veces eso, dualismo, porque afirma, sí, la existencia del cuerpo y el alma, pero como dos realidades totalmente distintas. Aristóteles va a superar ese planteamiento y lo va a plantear de otra manera distinta. Pero en Platón este dualismo va
a plantear una problemática que no será solucionada sino después. En cambio, el aristotelismo atomismo, es decir, los seguidores de Aristóteles y de Tomás de Aquino, afirman una estructura ontológica unitaria del ser humano, porque dicen ellos que ya no existen dos realidades radicalmente distintas, sino son dos principios constitutivos del ser. El cuerpo representaría la materia, el alma representaría la forma. Es decir, por tanto, son dos coprincipios que se unen en una sola realidad, materia y forma. La materia y forma se unen en la sustancia, y la sustancia expresa la realidad del ser, de los seres humanos. Y esa única sustancia, de alguna manera, es la que da a conocer al ser humano y al ser humano individual y concreto. El racionalismo, desarrollado especialmente a partir de la edad moderna con Descartes, postula lo que decía antes, ese dualismo, ¿no? Esa división entre el cuerpo como res extensa y la conciencia como res cogitas. Eso va a plantear serios problemas a partir de la afirmación de Descartes. Porque para él lo que va a definir al ser humano no es la res extensa, sino la res cogitas, el pensamiento. El pensamiento. Obviamente la res extensa está ligada, la res cogitas está ligada con la res extensa, pero lo que determina propiamente al ser humano es la res cogitas, es decir, el pensamiento, ¿no? El materialismo, obviamente, ya podemos intuir que va a negar cualquier expresión que tenga que ver con el espíritu, porque parten de la idea de que solo existe la materia, ¿no? Además, hacen una afirmación muy radical, que la materia es eterna, ¿no? Marx, por ejemplo, considera que, como uno de los representantes del materialismo, acuérdense que Demócrito es de los primeros materialistas y ya se mueve en la cultura griega, en la filosofía griega, Demócrito. Pero Marx va a llevarlo hasta sus últimas consecuencias y hablará del espíritu como una mera ilusión. Ilusión. Esto va a influir mucho en planteamientos posteriores. El mecanicismo, que está muy ligado con el materialismo, bueno, afirma que el mundo no es más que un conjunto de fuerzas regidas por leyes mecánicas, excluyendo cualquier existencia espiritual. Quizás ese mecanicismo está muy conectado con lo que hoy en día se ha desarrollado bastante, la famosa mecánica cuántica. Traten de ver ustedes por su cuenta qué relación puede haber entre este mecanicismo y la mecánica cuántica tan de hoy en día, y que pretende dar explicaciones a todo, ¿no? Pareciera que todo se puede explicar por leyes mecánicas. Bueno, yo discrepo de eso, por supuesto, pero hay que respetar el pensamiento y hay que investigar qué es lo que significa realmente esto. Porque para ellos cualquier proceso fisiológico, incluso espiritual, es reducido a un mero proceso mecánico. Luego existe otra corriente que es la corriente vitalista o existencialista, en la que hay muchos autores, mucho más reciente, en la época contemporánea, y que concentra su atención en la búsqueda del sujeto. Lo que interesa es el ser concreto, el individuo concreto, pero no ya como un alma, un pensamiento o una razón, sino, como lo expresaba Heidegger, el ser ahí. Es decir, ser ahí, ¿qué significa? El ser concreto en su realidad concreta, en su momento concreto, en su historia concreta,
encarnado como una realidad total en un momento determinado y en un cuerpo determinado. Hay muchos autores, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Heidegger, Sartre, Gabriel Marcel, de estos autores, junto con Bergson, quizás es el único que de alguna manera tiene un planteamiento un poco más conectado con el cristianismo. Los demás se apartan totalmente del cristianismo como referencia, ¿no? Pero aquí lo importante es entender que el cuerpo es un poco el determinante, el cuerpo individual de cada persona es muy determinante en cualquier planteamiento que se haga del ser humano. Es interesante analizar cuál es la función del cuerpo para entender de una manera más profunda la dimensión corporal, la corporeidad. Primero, ¿cuál es el papel del cuerpo en la vida humana? Eso es muy importante. ¿Y qué funciones cumple el cuerpo? Teniendo en cuenta que no existe ninguna operación humana, ninguna acción humana que no dependa del cuerpo, que pueda considerarse independiente del cuerpo. No la es, porque somos, cualquier enfoque que le demos, vamos a suponer que le damos el enfoque de la existencia del cuerpo y del alma, o del espíritu y del cuerpo, como ustedes quieran llamarlo, ninguno de los dos funciona con independencia, sino que son perfectamente dependientes. La primera función del cuerpo es lo que hemos denominado mundanización. Es decir, el cuerpo hace al ser humano, como expresa Heidegger, un ser en el mundo. O sea, un ser que está involucrado, inmerso en el mundo. En la medida en que posibilita el acercamiento de las cosas, el cuerpo hace posible que nosotros nos acerquemos a las cosas, nos conectemos con las cosas y con las demás personas. Es decir, el cuerpo hace posible que exista el contacto con la realidad. Esta función se cumple de dos modos. La primera es que por la acción del cuerpo, el ser humano, ya lo hemos dicho antes, de alguna manera forma parte del mundo, como todas las realidades materiales. Si el cuerpo nos introduce en el mundo, podríamos decir. El ser humano conoce que su cuerpo está constituido por los mismos elementos materiales que conforman los demás seres. Por tanto, eso lleva a entender, a que el ser humano pueda captar que él forma parte de un mundo físico. Un mundo físico en el que hay muchas cosas compartidas y muchos seres que se expresan de la misma manera que nosotros. La segunda función, importantísima, el cuerpo se mundaniza como existencia. Aquí aparecen precisamente los grandes representantes del existencialismo, pero en este caso Gabriel Marcel y Merleau-Ponty, que hablan de que el cuerpo nos abre al mundo. Es decir, el ser humano existe en un mundo que puede representar y que a su vez lo representa. Él mismo puede representar al mundo y a su vez el mundo lo representa, lo manifiesta de una manera. Y por eso el ser humano, y esto es muy interesante, esta segunda función, a través del cuerpo el ser humano está abocado a su exterioridad, a su apertura a los demás, a lo otro, a lo que es distinto de mí, ¿no? Es muy interesante porque esta es lo que hace posible que el ser humano no se quede encerrado en sí mismo, no se quede bloqueado en su interioridad, sino que pueda abrirse, trascenderse a sí mismo. Bueno,
En conclusión, definitiva, el cuerpo se concibe como existencia, pero al mismo tiempo como intencionalidad, porque el cuerpo, el ser humano a través del cuerpo, atribuye significados al mundo y además configura su vida a partir de esos significados que ha realizado antes, que ha configurado. O sea, establece su vida y configura su vida de acuerdo a esa intencionalidad y a esos significados que le ha dado. Y esos significados es posible que se realicen fundamentalmente por la presencia o acción del cuerpo. Esto significa también que el cuerpo no es solamente un cuerpo entre muchos cuerpos, uno más, sino que se funda en el sujeto. Suelen hablar ellas del sujeto encarnado, hecho carne, ¿no? hecho cuerpo, que es cada ser humano. Es decir, cada ser humano es un ser encarnado, un sujeto encarnado, y ese sujeto encarnado, estos autores lo llaman y lo denominan persona. Además de la función anterior de la mundanización, aparece una segunda función importantísima, la que denominamos intersubjetividad, que podemos deducirla muy fácilmente de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? O sea, el hombre, la persona y el mundo constituyen una unidad de enlaces recíprocos. Yo me relaciono con el mundo se relaciona conmigo. La existencia humana es, por tanto, una coexistencia, una existencia paralela, que será al mismo tiempo. Y su presencia en el mundo es, por tanto, además de coexistencia, una copresencia. Es decir, yo estoy presente en ese mundo y además termina en un coencuentro, es decir, un encuentro mutuo. Coexistencia, copresencia y coencuentro. Muy interesante porque eso nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que tenemos que expresar permanentemente en la educación. Tercera función del cuerpo, el conocimiento. Porque para poderle dar significado a la vida, como señalábamos antes, a la vida y al mundo, el ser humano tiene que conocer ese mundo. Y además, y conocerlo significa que tiene contacto con él. Y esto es posible solamente porque posee un cuerpo que hace posible esa relación, ese contacto. El cuerpo es el instrumento necesario para el conocimiento y para la autoconciencia. El cuerpo con todos sus órganos que hacen posible el conocimiento. Por ejemplo, piensen ustedes en el cerebro, ¿no? Si no hubiese cerebro, no habría posibilidad de conocimiento. Pero si no hubiese sentidos, la vista, el tacto, el gusto, etc., tampoco podríamos conocer. Los sentidos son los que inician el conocimiento, la posibilidad del conocimiento de la realidad. La posesión, que es otra de las funciones importantes que realiza el cuerpo, se refiere a que la existencia humana se complementa cuando el ser humano domina su propia existencia. Es lo que Scheler llama el señorío del propio cuerpo, el dominio del propio cuerpo, la posesión del cuerpo. No solamente del cuerpo, sino de las realidades externas. Todas aquellas realidades que están en ese mundo en el cual el ser humano se desarrolla. El ser humano entonces se posesiona de las cosas porque es capaz, fíjense que esta palabra es muy importante, capaz de aprender que se distingue de aprender, simplemente sin la H. Aprender significa captar el significado de la realidad, conocer sus cualidades intrínsecas, eso significa aprender. Cuando el cuerpo entra en contacto con alguna cosa, termina siendo poseída, esa cosa termina siendo poseída por él, la posee. Aristóteles hablaba de esa captación de la imagen, de la especie, del ser, del sujeto, del objeto que estoy conociendo, y esa captación de su imagen queda impresa en mi propia inteligencia.
medida en que el ser humano puede conocer algo, hasta poseerlo, dominarlo en ese sentido, es un cierto dominio, conociendo por tanto su funcionamiento, porque no es un conocimiento superficial, sino que es un conocimiento mucho más profundo. Entonces puede sentir que él actúa. En la medida que yo conozco algo, conozco la existencia de ese algo y la interioridad de ese algo, puedo captar que ese algo me afecta y me mueve además, porque la voluntad se mueve hacia el objeto, se mueve hacia esa realidad externa. Bueno, hemos visto la dimensión corporal y la función del cuerpo. Vamos a introducirnos en la otra dimensión, la dimensión espiritual, de las dos dimensiones que hemos llamado como la base sobre la cual se expresan las demás dimensiones. Este es un tema muy discutible porque bueno, depende de muchos factores e incluso depende de las creencias de cada persona y tantas cosas más. Pero bueno, vamos a partir de la base de que existe la dimensión espiritual. La espiritualidad es aquella perfección, o si se quieren, aquel atributo del alma humana, por la cual el alma se cataloga como inmaterial. Por tanto, como una realidad que no es material, sino que es inmaterial. Pero antes de profundizar un poquito en lo que incluye la dimensión espiritual, también en esto veamos un poco las posturas que hay. La más opuesta a la existencia del espíritu es el materialismo, porque el materialismo solo concibe la existencia de sustancias materiales, por tanto, para ellos no existe nada más allá, no existe nada más allá de la materia, no existe nada que no sea material, todo es material. Y según el materialismo, en sus diversas manifestaciones, las actividades humanas que se catalogan como espirituales, llámense pensamiento, conocimiento, amor, capacidad de proyectar el futuro, etc., tienen una explicación física, bioquímica, anatómica, fisiológica, según ellos. Como posición contrapuesta está el espiritualismo, que afirma que el ser humano tiene una composición dual entre materia y forma, como dijimos antes, es decir, el ser humano es un ser dotado de cuerpo y de espíritu al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no como dos realidades separadas, sino dos realidades que forman una sola unidad. Scheler, autor alemán muy interesante, en principios del siglo XX, Max Scheler, establecía que el ser humano, lo hemos mencionado antes, el ser humano posee un principio irreductible al orden biológico, que lo singulariza, que lo aparta y lo sitúa, lo coloca en un lugar exclusivo. El espíritu. El espíritu no podemos reducirlo de ninguna manera a lo biológico, a lo vital, sino que supera esa esfera. Ese es el espíritu. ¿Cuál es la característica básica del espíritu? La independencia. Son tres. La independencia, la libertad y la autonomía. Las tres cosas existen, se expresan frente a los lazos que aprisionan lo orgánico, lo que podríamos situar en la esfera vital, que es la esfera material. La dimensión espiritual es la que nos lleva a afirmar que el ser humano es un ser libre frente al mundo circundante, por eso la independencia, su libertad. Está abierto al mundo y esto es susceptible de una expansión ilimitada. Hasta donde alcanza el mundo de las cosas existentes, hasta allí puede llegar el ser humano. Su apertura es justamente
así como la realidad se expande, se extiende, sin ser infinita, casi que para nosotros es infinita, porque es inalcanzable en su totalidad, pues el ser humano está abierto a esa totalidad. Y por ser espíritu es incapaz de ser objeto, de objetivarse, ¿no? Porque es una actualidad pura, es decir, el espíritu es algo que se está realizando permanentemente. Y su ser se agota en la libre realización de sus actos, pero en la libre realización de sus actos. No puede quedarse en una concepción esencialista, sino que se sitúa en una acción libre, concreta, individual. Viktor Frankl precisamente establece que el ser humano no es solo biología y psiquismo, como los animales, sino que fundamentalmente es espíritu, posee espiritualidad, la cual constituye la dimensión propia, dice él, y específicamente humana. Es decir, él va más allá y va a establecer que el espíritu es la realidad fundante de la persona, la realidad fundante de la persona. Lo que constituye a la persona es su espíritu. El cuerpo, por supuesto, está presente, pero la que termina por, de alguna manera, constituir esa realidad de la persona es el espíritu. Volvemos a Schiller con este texto que es muy interesante y por eso lo puse completo. La misión de la antropología filosófica es mostrar exactamente cómo la estructura fundamental del hombre, persona o espíritu, explica todos los monopolios, todos los fenómenos y obras específicas del hombre. El lenguaje, la conciencia moral, las herramientas, las armas, las ideas de justicia y de injusticia, el Estado, la administración, las funciones representativas de las artes, el mito, la religión, la ciencia, todo, la historicidad, toda la sociabilidad, todo, absolutamente, ¿no? Por lo tanto, es precisamente, fíjense ustedes, la función que debería tener la antropología es mostrar todo esto, ¿no? Toda esta realidad que podemos catalogar dentro del espíritu. La espiritualidad del ser humano se expresa a través del alma. La evidencia fenomenológica de los actos humanos nos lleva a introducir un elemento espiritual, pero unido al cuerpo, porque siempre se expresa el ser humano como una unidad, como una totalidad. No olvidemos esto. No podemos interpretar, ver o analizar las dos dimensiones por separado. Las dos siempre están estrechamente unidas. Por eso el alma no es un principio autónomo, es un principio metafísico, un coprincipio. Por supuesto, trascendental, pero que no existe independientemente. El alma sola no existe, como tampoco existe el cuerpo solo, sino están unidos, siguiendo a Aristóteles, sustancialmente, formando una sola realidad que Aristóteles llama sustancia. El alma, por tanto, es un principio interno que, unida al cuerpo, realiza esa unidad, esa totalidad del ser humano. Esa totalidad la captamos a través de las acciones humanas, por supuesto. El ser humano puede ser conocido o captado precisamente porque actúa, porque se manifiesta, porque se da a conocer, pero se va a conocer en cuanto unidad. De allí que entonces podríamos decir que el alma es un principio metafísico, trascendental, que no subsiste en sí misma, ni por sí misma, sino que por sí misma, en cierto sentido sí, pero no sola, ¿no? Sino que existe solo en su función informante y definitoria de la esencia
en cuanto a fundamento unitario de toda la existencia humana. Es decir, el alma existe en cuanto que ella es la forma que informa una materia desde la perspectiva de Aristóteles. El alma, por tanto, es aquello que constituye al hombre en su ser, porque a través del alma le viene de alguna manera el ser, la existencia, a esa unidad que es el ser humano. Según Aristóteles, el cuerpo tiene su realidad solo por el alma. Y es que la materia obtiene su unidad, o sea, lo que unifica la materia es la forma, que es el alma. El cuerpo vivo solo logra su unidad, su realidad, gracias al alma informante. Esto nos llevaría lejos para explicar de modo más detenido lo que es la relación entre materia y forma en Aristóteles, pero en fin, no tenemos tiempo, será en otra ocasión que lo podamos ver. Podemos concluir entonces afirmando que el alma se hace presente y opera en el mundo a través del cuerpo. El cuerpo es el instrumento mediador entre yo y el mundo. Solo a través del cuerpo estoy presente en el mundo y además el mundo está presente para mí. Primera conclusión importantísima. El alma se hace presente y opera a través del cuerpo. Es el cuerpo el que nos conecta con el mundo exterior. Segunda conclusión, el cuerpo es el medio expresivo del alma. Es decir, el cuerpo es expresión del alma. Fíjense qué interesante esta afirmación, porque hoy que tanto hablamos del lenguaje corporal, ¿no? Es interesante entender que como el lenguaje corporal da a conocer a la persona en muchos sentidos. Bueno, en el fondo estoy también queriendo decir esto, que lo corporal se transforma en símbolo, en emblema de lo espiritual, de lo más profundo de la persona. Porque lo que ocurre, esta expresión todavía es más fuerte, lo que ocurre en el alma se revela en las expresiones corporales. Llámese afectividad, lenguaje o cualquier otra expresión. Qué interesante para poder nosotros tenerlo en cuenta a la hora de educar, a la hora de estar con nuestros alumnos, de observarles, de verles en su realidad corporal. Bueno, entramos ahora a considerar la dimensión afectiva, que tanta importancia tiene en la vida humana. Tanto como si a lo mejor se exagera su importancia, como lo contrario, como a lo mejor se disminuye demasiado su importancia. Vamos a tratar de ver, a tener una visión un poco más equilibrada, ¿no? La realidad propiamente humana, sabemos muy bien, se estructura sobre tres fundamentos, tres raíces: la inteligencia, la voluntad y la afectividad o el sentimiento. Negar cualquiera de estas tres ya nos va a llevar por un camino equivocado. El ser humano es inteligencia, es voluntad y es afectividad o sentimiento. Ello significa que el comportamiento del ser humano está determinado por el conocimiento y la percepción que éste tiene de la realidad. Esta percepción puede ser positiva, puede ser negativa. Si es positiva, la persona asumirá las dificultades como un reto. Si es negativa, la considerará como una amenaza y se defenderá, por supuesto. Si las considera como un reto, entonces actuará, será creativo, tratará de superar aquello. Y si la considera negativa, entonces se pondrá en una actitud defensiva que lo llevará a cuidarse de un modo especial. Esto nos lleva entonces a hablar de cuatro factores importantes. Primero,
el ambiente. Y eso hace referencia a todo aquello que podríamos denominar la propia biografía de la persona. Las emociones. Entendemos que están el miedo, la ansiedad, el optimismo, etc. Todas las emociones que conocemos. Otro factor dentro de esta dimensión afectiva es el estado físico. Está el cansancio, el decaimiento, la depresión, ¿sí? Todo eso son tres los factores que de alguna manera determinan esa emotividad del ser humano. Y las conductas. Huir ante las dificultades, enfrentarse ante las cosas difíciles, etcétera, etcétera. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar la dimensión afectiva del ser humano. Eso está la importancia que esto tiene cuando estamos delante de los educandos, cuando estamos con alumnos delante de nosotros. Como esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para no desvirtuar el proceso que estamos realizando. Dependiendo de las modificaciones que estos factores produzcan, obviamente variarán también nuestros pensamientos, variará incluso la percepción de la realidad, cómo vemos las cosas, porque esos factores afectarán más o menos a nuestra realidad. Por ello que a la hora de plantear la educación integral tenemos que tener en cuenta estos factores para ver cómo inciden, cómo pueden cambiar incluso o cómo deberían cambiar nuestra actitud. Quizás convenga entonces tener en cuenta la estructura de la emotividad. Hay 4 momentos, etapas, como ustedes quieran llamarlo. Primer momento, el sujeto percibe un estímulo, que es un objeto de la realidad. En segundo lugar, inmediatamente se produce una relación sujeto-objeto, la relación entre el sujeto y ese objeto que estoy captando. Y se añade la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, que es lo muy importante, porque esto produce una reacción anímica, una reacción ante el objeto, dependiendo de quién soy yo, cómo soy yo, etc., y si me interesa o no esa relación. Tercero, al mismo tiempo, debido a esa unidad del ser humano, se da una alteración orgánica. La percepción de ese objeto que yo percibo de una manera singular, de acuerdo a cómo soy, me afecta. Y puede incluso producir una alteración en mi organismo. Y en cuarto lugar, el sujeto responde al estímulo adoptando una conducta determinada. Pero no es respuesta inmediata, como se podría hacer de acuerdo a la concepción que tiene Pavlov de estímulo-respuesta. No, esa respuesta depende también de la voluntad, por supuesto. Conocer esta estructura es indispensable en todo proceso educativo, es obvio, porque la enseñanza ni se reduce al ámbito intelectual, tampoco se reduce al ámbito volitivo, sino que debe partir de la realidad afectiva o emocional del educando. Por eso, ¿por qué? Porque esta realidad le afecta de un modo u otro, condiciona el comportamiento humano. La importancia que tiene lo que llamamos en un momento determinado, hace unos años, el proyecto de aula, que no es sino hacer un diagnóstico de quién tengo yo delante de mí en el aula de clase. ¿A quién tengo? ¿Quiénes son los que están delante de mí? ¿Cómo son los educandos? ¿Cómo son esas personas que están delante de mí? Y no llegar y empezar el proceso, la clase determinada que vamos a dar sin fijar, un momentico, yo primero tengo que fijar quién está delante, cómo están, qué están expresando. Y a partir de allí entonces viene el proceso educativo. No son máquinas, no son muebles, son seres humanos con emociones, con decisiones, con actitudes, con conductas. Y yo tengo que partir de esas conductas antes de iniciar cualquier proceso
educativo. Tarea importantísima entonces de la educación será a ayudar que los alumnos, educandos, alcancen un equilibrio de su personalidad para que puedan también en el momento, en el acto pedagógico concreto, aprovechar el momento y poderlo desarrollar con plenitud. ¿Y este equilibrio cómo se consigue? Bueno, en la medida en que los tres factores que hemos mencionado antes, la inteligencia, la voluntad, la afectividad o los sentimientos, se desarrollen armónicamente, evitando que cualquiera de esos factores se convierta en el más importante. No, los tres son importantes: la inteligencia, la voluntad o la afectividad y los sentimientos. Los tres siempre están presentes y todos son importantes. Ninguno está por encima del otro. El ambiente es un tema del que se habla mucho hoy en día. Es uno de los factores que ejerce mayor influencia en el proceso educativo de la persona. Porque de un modo particular, si nos fijamos en la infancia o en la adolescencia, el ambiente en todos los sentidos, el concepto más amplio de ambiente, condiciona el desarrollo afectivo de los educandos, ya sea favoreciendo ese desarrollo o lo contrario, dificultando ese desarrollo, porque puede o favorecer sus necesidades y sus motivos o todo lo contrario. Y por tanto, eso llevará a que también, si favorece, entonces con el ambiente seremos agradecidos, tanto el ambiente físico, social, etc. O al contrario, si nos contraría, si nos dificulta, entonces eso va a producir, por supuesto, frustraciones. Por tanto, habrá amor, habrá odios, habrá ternura, habrá agresividad. Es decir, hay lo uno y lo otro. Tenemos que lograr que el ambiente más bien produzca siempre lo más positivo. Bueno, eso significa que la pedagogía, ya como ciencia, tiene que considerar las características de la sociedad concreta, actual, en la que estamos. No podemos venir con mentalidades anteriores o con modos de ver la realidad que a lo mejor no es el modo de ver la realidad actual. Hay cosas que son consistentes y que permanecen, pero hay otras que cambian. Sobre todo este modo de entender la realidad en esa relación persona-ambiente. Y entonces, entendiendo esto, captando esta nueva realidad, yo puedo reactualizar también los modelos didácticos que son los que me van a llevar a realizar el proceso educativo. En concreto, vamos a señalar algunas cosas que deben estar presentes en cualquier acción educativa. Primera cuestión que yo tengo que tener en cuenta: la presencia o ausencia de la institución familiar. Si nos situamos en Venezuela, si estamos en el ámbito privado, obviamente vamos a encontrar una realidad. Si nos vamos al ámbito público, vamos a encontrar otra realidad distinta, a veces coincidente, a veces no. En la realidad pública, en las instituciones públicas, actualmente esta realidad es tremenda. Estamos en una crisis, no lo digo yo solo, creo que está suficientemente demostrada la crisis educativa en la que nos encontramos, especialmente en el ámbito público. Pero en el ámbito público también, por ejemplo, hay ausencia muchas veces de la institución familiar, tal como la entendemos, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Después, condiciones existenciales personales y relacionales con cada educando, es decir, cada educando tiene un mundo tan distinto que, bueno, evidentemente esto dificulta mucho tenerlo en cuenta cuando son muchos los alumnos.
y entonces no podemos ni siquiera a veces llegar a todas las realidades, pero bueno, tenemos que hacer todo el esfuerzo. Otro tema, la seguridad o inseguridad económica, social o política, individual o grupalmente considerado. Sabemos que esto es obvio y en Venezuela mucho más todavía. Las tensiones juveniles, la dificultad de integración social por parte de las personas, de los alumnos, la crisis de valores que es la falta de motivación en el trabajo, la influencia positiva o negativa de los medios de comunicación social, o digamos ahora las redes sociales que tienen tanta preponderancia que pueden hacer, así como pueden hacer mucho bien, hacen mucho daño. La integración o el alejamiento de la sociedad, la participación o lo contrario, la falta de interés por lo social, debido a múltiples factores. La influencia de las drogas, a veces es un tema que nos cuesta abordar y está allí presente. Las adicciones, yo cambiaría el tema, influencia de las drogas por las adicciones, que son muy diversas. Y el relativismo moral, añado yo, porque si hay algo que nos está afectando es ese relativismo que nos lleva a la posverdad famosa. Es decir, no hay verdades, cada quien hace lo que quiere, cada quien actúa de acuerdo a su opinión, entonces, bueno, no hay referencias, no solamente ya en el ámbito jurídico, social, no, sino en el ámbito moral. Vemos ahora la dimensión racional. La dimensión racional o cognitiva, ya sabemos bien, se expresa con esta categoría llamada racionalidad, que es la capacidad para proceder de acuerdo a la razón, en el conocimiento y en el obrar humano. Por tanto, implica una forma de ser, de conocer, de pensar y de actuar. Esto es muy importante. La visión racional incluye la forma de ser, de conocer, de pensar y de actuar. Y eso es muy interesante para tenerlo en cuenta a la hora de insistir en esta dimensión humana. Aquí entendemos el término razón como guía de la conducta humana y también como facultad humana, ambas cosas. Si hablamos como guía, puede entenderse de dos modos: como facultad general de guía o como procedimiento específico del conocimiento. Con respecto al primer modo, la razón es entendida como la fuerza que libera de prejuicios, de mitos, de opiniones arraigadas pero falsas, de las apariencias, y que permite establecer criterios universales o comunes para la conducta humana en todos los campos de su actividad. Claro, este aspecto hoy en día con la posverdad está en tela de juicio. No se acepta. Y eso, a mi entender, es uno de los factores que más están influyendo de una manera negativa en esa relación humana y en el proceso que nos corresponde a nosotros, que es la educación. Además, tenemos que añadir que la razón es precisamente lo que permite dominar, controlar, moderar, incluso liberarse muchas veces de los apetitos sensibles cuando estos son un impedimento, evidentemente, o algo dañino, dependiendo de las circunstancias en las cuales estos intervengan. No siempre los apetitos sensibles de por sí pueden dejarse, podemos dejar que se desarrollen con libertad. Muchas veces tenemos que controlarlos, tenemos que moderarlos, por supuesto. Hoy en día también existe una tendencia muy fuerte como a dejarse llevar por los apetitos, dejarse llevar por lo que a uno le gusta y no considerar si eso
que yo estoy realizando de acuerdo a un apetito sensible determinado es adecuado o no, me favorece o no, o favorece a los otros o no. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En relación al segundo modo, se entiende la razón como una guía constante, por tanto uniforme, e incluso muchas veces se le considera como infalible el ser humano en todos los campos de su actividad. Y suele ir acompañada de una determinación de un procedimiento específico, en el cual se reconoce la operación propia de la razón, el discurso, la autoconciencia, la evidencia, etc. Detrás de la razón, de la racionalidad, debería haber una determinación fuerte, una claridad, una seguridad a la hora de actuar. De lo contrario, la racionalidad no estaría cumpliendo su función. La racionalidad implica varias cosas. Vamos a analizar algunas de ellas. Primero, la capacidad para conocer el fin, fundamental. El fin de lo que hacemos, de las cosas, la vida, etc. Capacidad para conocer los medios apropiados para elegir el fin. Si no conozco los medios, conozco el fin, pero si no sé cómo alcanzarlo, pues me quedé a mitad de camino. Capacidad para conocer y respetar la subordinación de los fines, es decir, que no se pretenda la consecución de fines incompatibles. Entonces, tenemos que clarificar, tiene que haber una jerarquía en los fines y una integración entre ellos, de manera que no se contradigan. Capacidad de percibir relaciones, esto es importantísimo, porque el ser humano es un ser relacional, que se relaciona, que tiene que relacionarse. Y por tanto la capacidad para poder percibir esas relaciones es indispensable. Capacidad de establecer las relaciones necesarias entre los hechos y las nociones. Fíjense qué importante, a veces hay como un divorcio entre la actuación de las personas y el pensamiento. La racionalidad nos tiene que llevar a lograr ese equilibrio perfecto entre lo que pensamos y lo que hacemos, la coherencia. Luego, capacidad de analizar críticamente la realidad. ¿Cuánta falta nos está haciendo hoy en día esta capacidad? Porque nos están, no estoy exagerando, nos están dominando, nos están manipulando, nos están llevando los dirigentes, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, de acuerdo a sus intereses, a sus opiniones o a sus metas personales. Tenemos que mantener esa actitud crítica y eso solo se consigue desarrollando la capacidad de la razón. Yo quisiera insistir en esto. La racionalidad debe favorecer el sentido crítico de la realidad, que nos lleve a poder realizar las transformaciones, los cambios que la sociedad requiere, para poder progresar, para poder mejorar. Si no favorecemos el sentido crítico, nos quedaremos en una situación de conformidad con lo que está sucediendo. Nunca, la racionalidad nunca debe llevarnos, pienso yo, a tener una actitud de conformidad. Siempre tiene que haber una actitud de cómo se puede mejorar la realidad, lo que yo estoy haciendo, lo que están haciendo los demás, etc. Sin embargo, tampoco quiere decir que la racionalidad no puede entenderse como vivir bajo el imperio de la razón dominante. Ya el adjetivo dominante ya evidentemente llama la atención. Porque a veces acudimos a razones científicas, razones religiosas, tecnológicas, para imponer las cosas. No, es que los experimentos científicos
en estos últimos años han llevado a esta conclusión. Bueno, vale, son experimentos, no son dogmas de fe. Por tanto, sí, puede ser que sean unas verdades descubiertas, nuevas, pero también esas verdades puede ser que puedan ser cambiadas después, posteriormente. Quitando las verdades religiosas, que son las que, bueno, consideramos siempre como verdades infalibles, las demás cambian, todas ellas, todas, científicas, tecnológicas, sociológicas, filosóficas, todas pueden cambiar. Por tanto, no hay una razón imperante. Pienso yo. Yo al menos actúo de esa manera y considero que nadie tiene ni la autoridad, ni menos aún el derecho de intentar imponer su razón a los demás. Es por ello que la dimensión racional, cognitiva, tiene que ser y plantearse como uno de los objetivos clarísimos de la educación. Es más, ahí comienza la educación de alguna manera, porque el conocimiento es el paso previo a todo lo demás. La ignorancia, lo decía Sócrates, es la peor de todas las esclavitudes. El conocimiento es lo que libera en un primer lugar. Favorecer el ejercicio de la racionalidad para que los alumnos alcancen, desarrollen esa capacidad crítica que favorezca que su autonomía, su responsabilidad como consecuencia, su solidaridad con la comunidad, con las personas que conviven con él, en ese momento histórico, en esa realidad nacional o internacional en la que se encuentra. Tiene que ser un objetivo, repito, no solamente uno de los objetivos, sino el primer objetivo. Conocimiento. Sin conocimiento no hay libertad. Y sin libertad no hay vida humana. No hay vida humana. Hay otra cosa. Hay robots, hay lo que tú quieras. Máquinas, pero humanos no. La pregunta clave entonces es, ¿cómo podemos lograr la armonía que se requiere para que el ser humano pueda actuar adecuadamente? Justamente es lo que estamos viendo ahora en esta sesión. Lograr un desarrollo armónico de todas las dimensiones humanas. Ahora vemos la dimensión individual. La dimensión individual se expresa por la individualidad, que significa que el ser es indiviso en sí mismo, indiviso, es decir, la persona es ella y solo ella. Yo no soy otro, yo no puedo ser otro, yo soy yo. Ortega y Gasset lo decía con aquella frase, yo soy yo y mis circunstancias. O el principio de identidad aristotélico. Yo solo soy idéntico a mí mismo. No puedo ser idéntico a otra cosa, sino solo a mí mismo. La persona es, por tanto, fenomenológicamente considerada, es decir, tal como se presenta, un ser individual único, distinto de cualquier otro, sea o no de su especie. Por tanto, el valor de la persona humana radica en su individualidad, en que es un ser único, irrepetible, insustituible. Se le puede sustituir en la función que ejerce, pero no como individuo concreto, como persona individual. Eso nadie nos puede sustituir. Nadie. Eso es algo que tenemos que tener muy claro a la hora de educar y de estar inmersos en esta tarea tan maravillosa que es la formación humana. Acudiendo al gran filósofo español Javier Zubiri, podemos afirmar que la persona humana es individual y única porque el hombre es un animal que se pertenece a sí mismo en su propia realidad. Es lo que Zubiri denomina suidad. Cada uno de nosotros tiene una suidad, ¿ok? La propia realidad. Mi realidad es mi realidad, distinta de tu realidad y de la realidad del otro. Es mi propia realidad. Y eso es lo que me define y me distingue como persona.
Dice él, Zubiri, la persona humana es la forma suprema de individualidad, porque ser suyo es de por sí la forma suprema de ser individuo. En la persona, su individualidad consiste en su personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la realidad propia, esa subidad, la realidad propia que pertenece a toda persona. Luego cada persona tiene que hacer la realidad y viene el proceso de personalización que hemos hablado hasta desarrollar la propia personalidad desde el punto de vista metafísico. La personalidad es el punto de arranque. Cada quien es su propia realidad. Qué importante es esto. Mi realidad no es la tuya. La realidad de mis hijos no es mi realidad. La realidad de mis alumnos no es mi realidad. Es su realidad. Es suya, propia. Por tanto, la persona humana es individual no simplemente porque sea real, sino porque su realidad se opone a otras realidades, pero dentro de la misma especie, por supuesto. La dimensión individual, dirá Scheller, expresa la unicidad de toda persona humana. Cada ser humano es único, irrepetible, insustituible e inintercambiable. Una frase que es de Scheller y que es conclusiva, definitiva, para definir lo que es un ser humano. Considerar, por tanto, esta dimensión individual en el proceso educativo es determinante. Cada persona humana ha de educarse y ser educada en su realidad específica con sus características propias. Cualquier intento de masificar u homogeneizar la educación iría en contra de la condición constitutivamente individual del ser humano. Masificar la educación es el mayor atentado que se puede hacer al ser humano y a esta actividad tan maravillosa que es la educación. Vamos ahora a la dimensión social. La dimensión social se expresa por la sociabilidad o socialidad, depende de cómo se utiliza el término, y manifiesta la capacidad que tiene el ser humano de relacionarse, de convivir con los demás seres humanos. Y se traduce pues en vivir en sociedad, vivir en comunidad. El hombre, el ser humano, es un ser personal y comunitario. Por tanto, su plena realización no puede darse en forma puramente individual. Necesita de los demás, necesita de la comunidad. La convivencia humana es una convivencia real. ¿Qué significa? Que la sociedad humana se basa en una convivencia de realidades humanas, ¿no? Esto lo podemos entender de dos maneras fundamentalmente. Por un lado, como convivencia impersonal, esto significa que cada uno de los miembros de la sociedad humana tiene un lugar, pero simplemente estamos señalando que forma parte de una sociedad. Todavía no hemos personalizado a ese ser. En segundo lugar, como una asociación personal, es decir, como una comunión de personas. Es en ese momento en el que se constituye lo que Zubiri llama la sociedad de personas, porque es lo que suelen denominar los entendidos comunión de personas. Es decir, cuando las personas pueden intercambiar sus ilusiones, sus ideales, cuando pueden comunicarse plenamente. Y entonces, en esto, siguiendo este autor Zubiri, podemos decir que esa sociabilidad humana tiene como tres momentos importantes. El primer momento, que él llama movimiento de versión, que quiere decir que cada una de las personas, que los miembros de la sociedad, está como vertido él mismo hacia los demás. Está vertido, quiere decir, se expresa, se manifiesta, se coloca ante los demás. Momento que él llama momento
El segundo momento es el momento propiamente de convivencia. El momento de versión lleva a que nos unamos a los demás y entonces sí ya convivamos con los demás, estemos con los demás. Ya es un estar juntos, ¿no? Segundo momento. Eso se le llamamos momento de convivencia, porque estamos compartiendo. Y en tercer lugar, el momento que él llama momento de la habitud, en la que en esa convivencia, en esa estar juntos, quedamos afectados por los demás. Los demás interactúan con nosotros y su interacción nos afecta de un modo o positivo o negativo, pero nos afecta. Y tenemos que entender que la sociabilidad está allí precisamente en esa comunicación con los demás, esa integración con los demás, ¿no? De lo que hemos dicho podemos deducir que entonces el ser humano, esto es muy importante, tiene su carácter social, le pertenece de suyo. ¿Qué quiere decir de suyo? Que es algo que es propio de su propia esencia, de su propia naturaleza. Por tanto, la socialidad no es una relación externa simplemente que modifica un hombre ya constituido en su plena realidad, no, sino que la realidad humana de la persona solo es plena porque envuelve su radical socialidad, es decir, envuelve la convivencia con los demás. Fíjense qué importante es esto para definir al ser humano. Eso sí, diversidad de cada cual y socialidad no son sino dos aspectos de una realidad en cada hombre. Cada hombre es diverso, pero cada hombre es común en la sociabilidad, en la socialización. Esa unidad, una unidad que es real en cada ser humano, es lo que hacia lo cual tendemos todos o deberíamos tener. Aquí acudimos a un autor, Joaquín Mora, que expresa una idea importante que puede ser para concluir un poco la idea sobre esta dimensión social. Dice, toda responsabilidad, aunque personal, tiene un sentido comunitario. La relación con otros es tan natural que el hombre puede ejercer mejor su libertad en presencia de otros que absolutamente solo. Más aún, la libertad humana se desarrolla gracias a la presencia de otros. La convivencia establece relaciones de sentido que llevan a un crecimiento de libertades mutuas dirigidas a resolverse en responsabilidades compartidas. Creo que es un texto que puede expresar muy bien lo que queremos decir, ¿no? La convivencia establece relaciones de sentido que llevan a un crecimiento de libertades mutuas, pero expresadas luego también en responsabilidades compartidas. Vamos a la última dimensión, la dimensión histórica. La dimensión histórica de la persona humana hace referencia a lo que Zubiri denomina el momento prospectivo. Prospecto hacia adelante, proyecto, proyectivo. La generación humana no expresa solo un venir de, yo vengo de, yo tengo unos antepasados, yo vengo de tal familia, yo vengo de tal lugar. Es decir, no hace referencia, la generación humana no solamente se expresa solo en referencia a unos progenitores o más aún un ser como ellos, ¿no? Una continuación de mis progenitores. Más bien expresa un ir hacia, por eso se llama momento prospectivo, un ir hacia los generados. Por esta razón, la generación es un fenómeno esencialmente prospectivo, ¿no? No es simplemente una acción más, sino que algo que va hacia
bien, esta prospección envuelve a todos los miembros de la especie humana, por el mero hecho de haber sido generados. Nuestros padres nos han generado, y por eso mismo formamos parte de la especie humana. Pero fuimos generados siguiendo un esquema. ¿Cuál es el esquema? Aquello que constituye la unidad de la especie, que forma parte de lo que Zubiri llama también el filum, es decir, la especie. Formamos parte de una especie con unas características determinadas. Los padres nos han generado, pero no como perros, como gatos, sino como seres humanos. Y por tanto, la prospección afecta en primer lugar al esquema en cuanto tal, es decir, esa prospección afecta a la naturaleza humana, a la especie. Toda la especie humana es una especie prospectiva, que va hacia allá, que va hacia el futuro, que va a desarrollarse. La prospección incluye entonces no solo a cada uno de los miembros de la especie, sino a todos ellos en su totalidad, todos los miembros de la especie. Eso se reduce en que la especie humana es primariamente prospectiva en sí misma, cuanto especie, pero secundariamente también lo es porque cada uno de los miembros de esa especie humana es individualmente también prospectivo. Es decir, la especie tiende hacia, va hacia, y cada individuo en concreto también va hacia, siempre hacia el futuro. Entonces, ¿en qué consiste esa prospección? En primer lugar, la prospección incluye, o es, mejor dicho, es transmisión de vida, porque la herencia, en su sentido amplio, es eso. Nos han dado la vida, ¿no? Pero, como la persona humana es un animal de realidades, como hemos afirmado antes, entonces la prospección se dirige a otras realidades humanas, es decir, a otras personas. Por ello, esta transmisión no solo es transmisión de esas realidades, sino también tradición. No solamente es transmisión de vida, sino que es también transmisión de vida, sino tradición. ¿Qué significa tradición? Entregas de modos de estar vivientemente en la realidad. Modos de vivir la realidad. Por tanto, la dimensión histórica incluye de un modo específico la tradición que nos han entregado nuestros antepasados. Por esta razón, la unidad de la vida real, entendida como tradición, es la esencia de la historia como momento de mi forma de realidad, decía Zubiri. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cuando lo que se transmite es un modo de vida real, solo entonces tenemos historia. Es decir, solo cuando esa transmisión se refiere a una realidad, la realidad humana, es cuando podemos hablar de historia. La historia siempre está relacionada con el ser humano, nunca con otra realidad distinta. Esta descripción es muy importante porque quiere decir que la vida humana no simplemente se reduce a una simple transmisión de cosas, ¿no? Sino que incluye modos de vida, ¿no? No solamente la vida humana es transmitir costumbres, la cultura, pues, no, es mucho más allá, son sí modos de vida, pero modos de vida que están proyectados hacia el futuro, que son prospectivos, por tanto, por definición, tienden a cambiar, tienden a mejorar, no a quedarse paralizados o estabilizados. La tradición de afirmar Zubiri es continuidad de formas de vida en la realidad y no solo continuidad de generación del viviente. No solamente la tradición es darme la vida, sino que va más allá porque es formas de estar en la realidad. Formas de estar en la realidad, que supera la mera transmisión de la vida. Por tanto, la historia consiste en la continuidad de formas de vida en la realidad. Eso es lo que es una definición muy propia de Zubiri
pero muy interesante para analizarla. Ahora no podemos con más detalle en otro momento. Como podemos apreciar, la dimensión histórica debe convertirse en un eje que guíe la actividad educativa del ser humano. La vida del ser humano no es solamente la vida que él mismo ejecuta, sino que es la vida que le ha tocado vivir en ese momento histórico y en esa circunstancia concreta, adaptándose y entendiendo la realidad concreta que le toca. Terminamos con esta frase de Zubiri: según la zona temporal, según el marco social, según el modo peculiar de la individualidad que le ha sido dada, el hombre vive en el perfil de un contexto ya parcialmente trazado. Esto es muy importante, porque hoy en día se habla mucho de varios autores de mediados del siglo XX que hablan de la deconstrucción. La realidad humana no se puede deconstruir. Es un absurdo, un absurdo. ¿Cómo voy a deconstruir? No, yo ya he recibido parte de lo que soy. No lo puedo evitar, no lo puedo deconstruir. No tiene sentido. Lo que tengo que hacer yo es ir más allá, porque soy prospectivo, ir más allá, superar, mejorar, cambiar, transformar, pero quitar eso, ese perfil ya parcialmente trazado por múltiples factores que intervienen, no lo puedo quitar. Es, a mi entender, un absurdo histórico, un absurdo aplicado al ser humano. Lleva a tener en cuenta que en todo proceso educativo hemos de atravesar todas las dimensiones humanas, desde la corporeidad, pasando por la espiritualidad, la individualidad, la sociabilidad, la afectividad, la racionalidad y englobadas todas ellas por la historicidad del ser humano. Bueno, este tema pueden verlo con mayor amplitud y extensión en el capítulo 7 del libro. Allí, por cierto, también desarrollo pues todo lo que ya en concreto, cómo puede desarrollarse este doble proceso de la educación individual y de la educación social, que es muy interesante, como una concreción de lo que hemos